Muy buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo buenas tardes a está? todos los que... ¿Cómo está? Señor Arauz, ¿mucha lluvia por Chiriquí o no? Bueno, tenemos ya varios días que ha estado lloviendo más permanente. Sí, muy contentos los productores por esa situación Bueno, me alegra mucho. de que ya hay... Esa es buena noticia. Señor Araúz, en los últimos días se ha hablado de un posible desabastecimiento. Ya el gobierno ha señalado que ellos están preparados para que eso no ocurra, cumpliendo eso sí con el compromiso de cumplir la producción de los productores. Algunos sectores señalan que no están de acuerdo con esta medida, pero quisiéramos que usted, como presidente de la Asociación de Productores de Arroces de Chiriquí, nos explicara un poco cómo está esto. Bueno, mire, lo primero que tenemos que estar claro, quizá dar un poquito de docencia, es que el país se abastece de tres o cuatro fuentes en el caso de arroz. La primera fuente es la producción nacional, que pues eso se da entre el mes de agosto, inician las cosechas, hasta finales de diciembre, que son las cosechas más voluminosas. Ese es el principal abastecimiento del arroz para el consumo nacional. También tenemos lo que son los abastecimientos por parte de las importaciones ya negociadas o los tratados ya negociados, en este caso OMC y TPC, que son, se puede hablar de contingentes de importaciones obligatorios o pactados, ¿verdad? Cuando se suman estas dos cantidades y existiese un faltante, entonces se culmina se termina de abastecer con el tema de las importaciones, una importación que en este caso se determina por desabastecimiento. ¿Quién es el llamado a determinar o a hacer los análisis correspondientes para poder tener la veracidad si existe o si va a existir o no un desabastecimiento en el país? ¿Verdad? Este análisis lo hace la cadena agroalimentaria, pero lo hace con las herramientas que le proporciona a Codeco, con los inventarios nacionales, el MIDA, con lo que son los inventarios de lo que es siembra y cosecha, ¿verdad? Y cuando se da toda esta, se suman todos estos arroces y no podemos determinar si va a existir un faltante o no en el país. Este año, ¿verdad? Ya la cadena agroalimentaria se ha reunido tres veces para tocar este tema, el 10 de febrero, el 7 de abril y el 26 de mayo. En las primeras dos reuniones de cadena no se aprobó ninguna importación de arroz, ya que el análisis de abastecimiento y consumo arrojaba que teníamos arroz, eh, uno en las primeras cifras daba hasta el mes de octubre, aproximadamente por entre el 9 al 10 de octubre. Y había como un empalme un poco justo para que no tuviéramos ese problema, porque se habla del 15 de octubre como una fecha de empalme. ¿Qué quiere decir esto? Que el 15 de octubre ya las cosechas de agosto y septiembre deben alcanzar para que exista arroz suficiente para que haya arroz para el siguiente año. Si no hay ese arroz suficiente, ¿verdad? Para llegar a esa fecha, entonces que se determina una importación. Bien, este año, ¿qué ha pasado? Este año, en las dos primeras reuniones, como dije, no se aprobó la importación de arroz más lo que arrojaban las cifras o los análisis que se dieron era que el arroz llegaba bien justo, como les dije, hasta el 9 de octubre, ya habiendo ahí un pequeño déficit. Claro. El 26 de mayo eh, volvimos a tener una reunión que fue la última reunión de cadena agroalimentaria. En esto se dieron dos figuras, no figuras, se dieron dos componentes extras. El primero es que se hizo un análisis por parte de algunos productos, donde participaron algunos productores, el ICA, el MIDA, ANALMO, y se determinó que el consumo nacional
de arroz en cáscara, que estaba en 719.000 quintales por mes, aumentó a 778.791 quintales. ¿Qué quiere decir esto? Que con el aumento del consumo, inmediatamente quedábamos en rojo. ¿Qué quería decir? ¿Qué quiere decir esto? Que no íbamos a llegar a las fechas que se había determinado anteriormente entre el 5 y el 9 de octubre, sino es que nos bajamos al mes de septiembre. Ya ahí entonces se determina que no va a existir arroz suficiente Claro, en el país. Bien, esto también se aúna a una preocupación que ya se venía dando en la segunda reunión que se hizo de cadena el 7 de abril, donde el impacto del fenómeno del niño, que aunque no se ha declarado como tal, ya ha tenido secuelas considerables y principalmente en el tema de la producción de arroz, ya que las precipitaciones que se han dado a nivel nacional y principalmente en las áreas de provincias centrales y Chiriquí, eh, realmente tenía en graves problemas la siembra normal que se había dado. Entonces se nos une este otro elemento donde el tema del fenómeno del niño, por el tema de las bajas precipitaciones, pone en descubierto que no se siembra la cantidad de arroz que normalmente se sembraba y que las condiciones de las parcelas sembradas, que son las que se van a cosechar en el mes de agosto y septiembre, que son las del empalme que se necesita, estas parcelas están gravemente afectadas por el tema de las sequías. Entonces, tomando en cuenta, uno, que la situación del consumo ha aumentado y que las hectáreas sembradas o las hectáreas que se siembran de primero y que son el empalme, están en problemas y que sus rendimientos ya están afectados y que se van a ver afectados en producción. Si el promedio de nosotros está por 100, 90 y resto de quintales en algunos años, en otros 100 quintales, este año estas hectáreas van a estar muy por debajo de esta producción. Entonces ahí es donde se da que la cadena agroalimentaria, en esta se dan tres proposiciones en la cadena. Una por parte de Analmo, de 1.6 millones de quintales de que se importe, y otros, otra propuesta por un presidente de una asociación donde se propone un mes de consumo, que son los 600, los que se aprobó, que son los 786.000 quintales, y otra propuesta también, que en este caso la propuse yo, de 1 millón de quintales para la industria y 400.000 quintales para el Lima, porque este es otro elemento importante a considerar. Bien, en esta cadena se aprobaron los votos mayoritarios, aunque la cadena no aprueba por mayoría, la cadena aprueba por consenso mediante lo que establece su reglamentación de la ley de las cadenas, pero la mayoría de los miembros de la cadena aprobaron el 786.000 quintales. Entonces, ahí es donde se da, licenciada, la situación en que en estos momentos, debido a estas dos variables, se nos puede dar una situación que lo que se aprobó no alcance para poder abastecer el país. sin embargo, hay algunos sectores que se han mostrado en contra y sostienen que no es necesario y que este es una estrategia pues de las personas o de las entidades que tienen responsabilidad para poder importar. ¿Cuál es la posición? Me imagino que ustedes se han reunido y han estado en consenso de la mayoría. Hola. Mire, yo pienso que tenemos que ser muy responsables. La cadena por años de años ha sido muy responsable y gracias a Dios no hemos tenido desabastecimiento cuando se ha tenido que aprobar las cantidades que se necesitan. Porque como lo dije, el país se abastece de la producción nacional, de los contingentes pactados, ¿verdad? Y de una importación que casi todos los años se da. Aquí hay elementos este año muy concretos
que nos indica que no tenemos el arroz suficiente para que no exista un desabastecimiento. Yo quiero ser un poco más claro y decirle, cuando se habla de que existe arroz hasta el 9 de octubre, esto es que nos quedáramos sin un solo grano de arroz, cero grano de arroz, ni en los supermercados, ni en los molinos, ni en ningún lado, ¿verdad? Esto es un riesgo muy Muy grande. grande. ¿Quién suple ese arroz? ¿Quién hace ese empalme? Las cosechas que se dan en agosto y en septiembre a nivel nacional. Si estas cosechas están en problemas y querer tapar el sol con un dedo no se puede. Hay graves problemas por los efectos de las bajas precipitaciones en estas hectáreas sembradas, como lo dije. Ahora, con el arroz que se importó, con el arroz que se aprobó, aún así, con el arroz que se aprobó, tenemos un riesgo. Miren, eh, el panameño se abastece o vamos a decir, las dos fuentes de abastecimiento de arroz del panameño es los chinitos, los supermercados, todos los expendios donde vamos todos los panameños a comprar arroz, que son privados. Y el otro es el IMA. El IMA representa el 30% de lo que es el consumo o del abastecimiento en este momento nacional. El 70% lo representa esta gente que hemos dicho, los super, los chinitos y las tiendas. Bien, ¿quién abastece a Lima y quién abastece a los supermercados y a esto? Los mismos gente, los productores abastecemos a los molinos abastecen a Lima y al, a los expendios. Si no alcanza el arroz nacional, la industria molinera tiene dos opciones, o abastecer a sus clientes tradicionales o dejar de abastecer a Lima, ¿ya? Entonces, ahorita hay un riesgo que si bien es cierto, ya los molinos le han dicho al Instituto de Mercadeo Agropecuario que solo le pueden abastecer arroz hasta el 30 de junio. O Mm. sea, que a partir del 30 de junio, el Lima no tiene arroz para el abastecimiento de las ferias y de los programas sociales que lleva el gobierno. Pero eso es peligroso. Usted sabe, como le comentaba acá con Jimmy, que ese es un básico en el plato del panameño. Y estamos hablando de 9, 10 días para que se pueda dar esta situación. No, es que imagínense, si el arroz de importación se prevé que puede estar llegando entre el 1 y el 15 de septiembre. O sea, que el Lima se quedaría sin arroz todo el mes de julio y todo el mes de agosto, ¿ya? Para los programas. Y corremos riesgo que si ese arroz llega tarde, también haya un problema en el tema de abastecimiento. Creo que la paz de un país es la alimentación y Totalmente. el principal rubro de consumo es el arroz. Yo creo que no es alarmar la situación, no es crear un morbo y crear una situación, pero lo que sí es cierto, y nosotros como NAPACH fuimos muy responsables en establecer que se abasteciera directamente a la industria, pero también al Instituto de Mercadeo Agropecuario. Es más, ese arroz es muy posible que de ese arroz los molinos vayan a abastecer sus marcas y sus clientes tradicionales y el Lima siga sin arroz. Entonces, aquí no es que si se le aprueba a Lima o no se le aprueba a los molinos, aquí hay una realidad. Creo que con las condiciones que se han dado, tanto climáticas como la alza del consumo per cápita de Panamá que ya se estableció, esto nos pone en una situación grave. Y creo que el principal efecto, miren, un desabastecimiento de arroz no le conviene ni a los productores, ni a los molinos, ni a la industria, ni al país. Esto desestabiliza todo lo normal de esto. Gracias a Dios creo que se está dando, no creo, ya se inició otro nuevo inventario de arroz a nivel nacional de lo que existe en los molinos, supermercados y esto, y un barrido a nivel nacional de las áreas que se han sembrado
ojalá también sea de la condición que están estas áreas de arroces para poder determinar y poder ver la situación con lupa. Pero lo que sí es cierto que el tiempo en este momento es nuestro mayor enemigo en una situación que podría ser. Creo que podemos, mejor es prevenir y no lamentar una situación que se nos puede dar en el país. Sí, y definitivamente que también hay que tomar en cuenta los mecanismos y el tiempo que demoran cuando usted trae este elemento básico a nuestro país, el tiempo que demora en llegar. Los tiempos en estos momentos dan para no quedar caer en desabastecimiento, dan los tiempos para que puedan llegar. Mire, si hablamos del arroz que se aprobó o que se determinó el 26 de mayo, ese arroz, ya le digo, ese arroz con suerte estará llegando aquí del 1 de septiembre al 15 de septiembre. Y ese se aprobó el 26 de mayo. Si hubiese que aprobar otra importación de arroz, esa importación de arroz va a llegar mucho más allá de septiembre. Entonces, es delicado porque entonces ahí se darían especulaciones, se darían acaparamientos, tendría que irse por otras líneas que de pronto sería importar arroz pilado, que eso sí sería grave tanto para la industria nacional como para los productores. Creo que eso nos beneficia en este caso a la cadena agroalimentaria del arroz. Entonces, yo sé que mis declaraciones de pronto no van a caer en muy buena lid para muchos, pero como usted ha dicho, yo prefiero ser claro y evitar Claro. una situación a que el país se vea involucrado en una situación crítica, tanto, porque para mí es importante tanto el abastecimiento que dan los supermercados, las tiendas, los chinos, como también es importante ese 30% que representa el Lima y que no se puede quedar sin arroz, porque a Lima, ¿quiénes convergen? ¿Quiénes van? Realmente las personas que más necesitan de un nivel de recursos mucho más bajo, y creo que este es un tema social que verdaderamente hay que garantizar y hay que apoyar de una u otra manera. ¿Cuál sería su recomendación en esta situación para que esto mismo no vuelva a ocurrir el próximo año? Bueno, mire, realmente creo que la cadena agroalimentaria de arroz que ha estado funcionando por muchos años tiene que normarse claramente. Si bien es cierto, tenemos que buscar la manera de que se tomen las decisiones más correctas que podamos y que de una u otra manera se han tomado. Hasta aquí no hemos tenido desabastecimiento, ¿verdad? Este año surgen situaciones delicadas, situaciones que no confrontábamos otros años, ¿verdad? Y que creo que hay que tratar de, ¿cómo pudiera expresarme? ¿Cómo pudiera decirlo? Tenemos que tratar de ir siendo más certero. No podemos dejar de ser certero en Claro. la cadena agroalimentaria porque esto nos traería eh, gracias a situaciones eh, que no son las mejores para el país. Creo que el ánimo que tiene o lo que ha demostrado el ministro de Desarrollo Agropecuario, la preocupación nos la ha manifestado a todos los miembros del comité de cadena. Creo que el tema de la disponibilidad que ha hecho para que se hagan los inventarios, para que se hagan lo- lo- los barridos por parte del MIDA, demuestra esa preocupación de que no se, que estemos certeros que la cantidad de arroz que se importó no vaya a ser, o sea, no sea insuficiente y vayamos a tener un problema. Aunque para mí, a criterio personal, como arrocero, tercera generación, gremialista y que conozco este tema, creo que con las condiciones de guerra, condiciones del fenómeno del niño, condiciones de el haberse elevado el consumo nacional de este rubro, creo que tenemos que actuar de manera preventiva porque no, cuando vamos a actuar curativo, no va a funcionar.
no vamos a poder. Bueno, definitivamente, y lo que rescatamos de esta entrevista es que no hay desabastecimiento, pero, como dirían mis abuelos, hay que dormir con un ojito abierto y el otro cerrado, porque eso no significa que no podría pasar si no se toman las acciones necesarias. No ha ocurrido hasta el momento, pero como bien dice el señor Gabriel Araúz, hay que estar precavidos, porque esta situación, pues, ni Dios quiera puede solventar, suceder. Señor Gabriel, ¿algún último mensaje, pues, que nos pueda enviar? Y de paso, ya que estamos en el Mundial, si nos da su pronóstico para mañana, Panamá versus Ghana. Bueno, yo pronostico Panamá a favor 2-1. Gana uno, Panamá va a meter 2 goles mañana. Y bueno, la verdad que mi última en palabras, eh, yo me siento preocupado y principalmente por el tema del fenómeno del niño. Los productores a nivel nacional venimos de años difíciles. Sabemos que ya no tenemos un tema de apoyo por parte de las compensaciones o subsidios, como lo quieran llamar, y que desde el año pasado y principalmente este año han sido años difíciles para nosotros. Con el tema del fenómeno del niño, este año no solamente la producción nacional, sino los productores nos vemos en una situación extremadamente difícil. Y aún así, como productor y sabiendo toda la problemática que tenemos, a lo que nos estamos enfrentando, somos y queremos ser responsables con el hecho de que no podemos dejar, a pesar de todo, de que el país se quede sin arroz, que los Claro. programas sociales del gobierno a través de Lima se queden sin arroz, que los supermercados se queden sin arroz. Creo que eso es, en Panamá creo que arroz es igual a decir paz. Eso sería mi última palabra. Muchas gracias, Sí, pero licenciado. asimismo, mire, un compañero por acá nos pregunta que le formulemos la siguiente interrogante. Me indica que ha comprado en dos ocasiones diferentes, dos tipos de arroz diferentes, no en las ferias de Lima, sino en un local privado, y las dos veces le ha salido con un gusano, diferentes marcas. ¿Eso puede deberse precisamente al fenómeno o tiene alguna otra explicación? No, el tema de estos tipos se puede llamar de impurezas en este caso, Ujú. que en este caso, pues, específicamente gusano. Eso se da más por el tema del tiempo que ha estado ese arroz embolsado. Recordemos que el Mm. arroz se preserva mientras está en cáscara y en ciertas condiciones. Una vez el arroz se pila, su proceso de degradación se altera y es extremadamente rápido. Y aunque esté en una bolsa cerrada, él mismo produce este tipo de gusanos. Esto se debe directamente al tiempo y a las condiciones de almacenamiento y manejo que se le ha dado al arroz post pilado y empaque. Ah, bueno, muchas gracias por su explicación. Gracias por habernos atendido. Y aquí estamos a la orden siempre, por supuesto, para apoyar a los productores cuando bien lo tengan. Después de esta Muchas entrevista, gracias a usted. a usted. Nos vamos ahora sí con nuestro primer cambio comercial.